Dios te bendiga y Dios te acompañe en esta hora. Nuevamente aquí estamos como casi todos los sábados. El sábado pasado me quiero disculpar, hice un pequeño video pero lo dejé en Facebook. No lo subí aquí al YouTube channel porque todavía no sé cómo hacerlo. Cuando aprenda pues lo subiré. Pero estamos aquí en este sábado, ¿verdad? Tomando la palabra que Dios quiere que le demos al pueblo. La palabra que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros tomemos de su parte, según la Biblia, siempre según la Biblia. Aquí nuevamente con, ¿verdad? Mi ministerio me empujaron con violencia y en el día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando de un tema sumamente importante y es en cómo Dios nos prepara para enfrentar las cosas, ¿verdad? Dios me siempre haz esta pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Realmente entiendes? Buscas, escudriñas, ¿entiendes lo que estás leyendo para la edificación de tu vida? La palabra siempre tiene que ministrar primero al que la lleva para que luego ministre a todo aquel que la recibe. Y en la tarde de hoy el tema es Jesús y la oración. Así que vamos a ver esto desde una perspectiva, ¿verdad? Que el Señor me mostró y voy a darle un poquito de historia antes de comenzar para que puedan entender el concepto, ¿verdad? De lo que aquí hay, de lo que el Señor, ¿verdad? Me ha entregado en la tarde de hoy. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Marcos y vamos a comenzar en el capítulo 1, versos 32 al 39. Hay dos historias de las cuales yo deseo leerles, ¿verdad? En este capítulo. Es Marco capítulo 1, versos del 32, hermanos, al 39. Voy a comenzar con una oración. Padre, te doy gracias, te doy gloria, Señor. Tuya es toda la alabanza, Señor. Para ti sea la honra. Tú tienes el poder, Señor mi Dios. Te doy la honra sabiendo que tú, Señor, tienes control de mis palabras, tienes control de lo que voy a dar aquí a mis hermanos, Señor mi Dios, y a aquellos que le interese escuchar la palabra, aunque no sean parte del redil. Pero sé, mi Dios, que este mensaje es para traer a conciencia, no solamente a los de redil, sino a aquellos que están fuera, mi Dios. Yo te pido que tu palabra, Señor Padre, sea como aceite fresco, mi Dios, en medio de las vidas de todos aquellos que las van a recibir, mi Dios. Yo te pido, Señor, que por tu misericordia redargullas el corazón. Que tú, mi Dios, por medio del Espíritu Santo, convenzas a todo aquel, Señor, que va a escuchar esta palabra en la tarde de hoy, del amor y la misericordia que tú has tenido para con ellos, Señor Padre, entendiendo, mi Dios, que tú eres nuestro Maestro primeramente, que nos enviaste a tu Hijo Jesucristo, que además de ser tu Hijo, fue un evangelista, fue un predicador, fue un siervo, fue un rey, es un rey, mi Dios, que Jesucristo reúne todas las cualidades que nosotros como cristianos debemos tener, que hoy Jesús tiene todos los ministerios bajo su soberanía. Ayúdanos a entender, Señor Padre, que no somos perfectos, pero que tu grandeza, Señor, nos limpia y que el sacrificio de Jesús nos deja blancos como la nieve delante de ti, siempre que andemos dentro de sus ordenanzas, estatutos y preceptos. Señor, yo te doy la gloria y este mensaje, entendiendo que ha sido dado de tu parte a tu pueblo, Señor, lo entrego hoy. Te pido que sea, Señor, de bendición, Señor, de restauración y de edificación a cada una de las personas, mi Dios, que se conecten en el día de hoy. Padre, manifiéstate a través de este mensaje. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, el reino y la majestad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Os vamos a leer las Santas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a estar mirando hacia abajo porque el libro está, ¿verdad?,
para abajo. No tengo el escrito en la pantalla. Amén. Dice la palabra en el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí curaba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí. Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. En la tarde de hoy vamos a comenzar con la primera historia, ¿verdad? Estas son dos historias diferentes dentro de un mismo capítulo. La primera nos habla de las sanaciones y las exorcizaciones que hizo Jesús, el sacar los demonios, en el lugar de Galilea, ¿verdad? Eso era la ciudad. Y me di a la tarea de buscar un poco sobre la palabra Galilea, ¿verdad? Y tenemos que entender primero de dónde sale Galilea. Y para entender esto tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, donde Israel, el hombre, ¿verdad?, tuvo una descendencia grandísima. Israel fue el nombre que se les dio a las 12 tribus de Jacob. Jacob se convirtió en Israel, como ustedes ya saben, pero se le conoce más como Jacob cuando se menciona el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero entonces, hermanos, se nos dice que Dios le cambia el nombre y le da por nombre Israel, porque Israel era lo que iba a identificar las 12 tribus. Pero como sabemos, en aquellos tiempos las divisiones eran grandes entre Judá e Israel. Muchas veces estuvieron en guerra. Israel y Judá se separaron. Judá representando el sacerdocio, la separación completa a Dios, e Israel los reyes. Aunque Judá tenía rey, Israel se identificaba más por el poder de su mano, por el poder de su brazo, por la guerra. Mientras Judá era en lo espiritual la guerra que tenía. Pero para que entiendan, ¿verdad?, las 12 tribus se separaron en 11 que identificaban, ¿verdad?, a Israel. Santo Dios, aleluya. Y Judá. Pues entonces, para entender más el concepto, cuando al pueblo de Israel es invadido, ¿verdad? El pueblo de Israel es invadido por Nabucodonosor. Fue invadido y el pueblo de Israel fue subyugado por muchas otras potencias que vinieron, ¿verdad? Y entendemos que el pueblo de Israel fue mezclado. ¿Por qué Nabucodonosor hace esto? Porque en la división está la fuerza. Nabucodonosor, al dividir al pueblo y mezclarlo con otros pueblos que él había conquistado, le quitaba la fuerza militar que tenía Israel y a la misma vez mataba la fuerza espiritual que Dios le había dado, porque al Israel mezclarse con otros pueblos, ¿qué ocurría? Entonces muchos de los corazones de los hombres y las mujeres se desviaban a adorar a dioses ajenos. ¿Por qué esta historia? Porque necesitan entender dónde vivía Jesús. Necesitan entender por qué era necesario que Jesús orara. Entonces en esta mezcla se creó un pueblo que le llamaban los samaritanos. Y esto es un pueblo entre judíos y otras mezclas. Este era el más mezclado que había.
y el más rechazado por los israelitas. ¿Verdad? Tenemos que entender esto. En Samaria. Entonces tenemos a Judea, a Samaria y a Galaad. Y Galaad, ¿verdad? O Galilea y Samaria se componen de lo que es el Israel de los tiempos de Jesús. Pero Judea sigue siendo Judea, ¿verdad? Judea es el ámbito espiritual, la separación de Dios, no con el brazo, no con la fuerza, sino con el Espíritu de Dios. ¿Verdad? En Jerusalén, Judá, ¿verdad? Tenía a Belén, que es de donde nace Jesús, y de donde tenía que salir la raíz de David, el renuevo de David. ¿Okay? Entonces vamos a entender, ¿verdad? Lo que es lo espiritual y lo que no es. Y ya entendimos que Galilea era parte de ese pueblo mezclado arriba. Estaba Samaria y aquí estaba Galilea, ¿verdad? Y Santo Dios, Galilea era un pueblo de Jerusalén. Entonces nos dice que Jesús se crió ¿en dónde? En Galilea, pero más específicamente en Nazaret. Y cuando buscamos la palabra Nazaret, le quiero dar para que entiendan, ¿verdad?, lo que significa. Nazaret, uno de los significados que encontré que fue nacida, un nuevo comienzo, ¿verdad?, un nacer. Y dice que Nazaret, los nazarenos se conocían porque eran humildes y que no querían ser reconocidos públicamente. Tenían una vida espiritual escondida en Dios o en Cristo, ¿verdad? Los nazarenos eran personas que se dedicaban a separarse y se privaban de algunas cosas. En algunos videos yo he hablado de lo que es el vino y cómo nosotros como cristianos, ¿verdad? No estamos, no hay una ley que nos prohíba el beber el vino, o sea, eso es algo creado por Dios, es natural, pero en este caso para los nazarenos, aquel que se llamaba nazareno, tenía que separarse el vino. Aquí hay una diferencia, porque entonces aquí hay un pueblo específico o hay unos hombres que son separados y que no pueden probar el vino, así como en aquellos tiempos Sansón no podía probar ciertas cosas porque era un nazareno, y te habla la Biblia de los nazarenos. Los nazarenos tenían que apartarse de lo que era el vino. ¿Por qué? Porque los nazarenos eran separados y para que el Espíritu de Dios morara en ellos, ellos tenían que privarse de ciertas cosas. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que leen? El nazareno se privaba del vino. El nazareno se privaba también de otras cosas que Dios tenía, y en esta tarde no voy a discutir, ¿verdad?, todas las cosas, pero quiero hablar específicamente del vino. Eso era lo que era el nazareno. Y Jesús vivía en Nazaret. Nazaret en Galilea. Y como ustedes saben, cuando Jesús sale en su ministerio, muchos dijeron, cuando le escucharon venir, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Por qué? Porque Nazaret era un lugar mezclado, igual que Samaria, eran gente que no estaban separadas. ¿Y cómo sabremos esto? Pues aquí, en este relato que estamos leyendo, vamos a saber el por qué. Vamos a ir a la primera parte de este estudio. Nos dice primero que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. O sea, la Biblia nos especifica, no es una redundancia, es que nos especifica cuando la noche se puso, porque muchas veces empieza a las 6 de la tarde, como ustedes saben, es noche o 7 de la noche y todavía, 8 de la noche y todavía por lo menos aquí en la Florida está de día. No hay oscuridad. Pues nos está especificando que no solamente llegó la noche, sino que el sol se puso. O sea, que era oscuro. ¿Por qué es importante entender esto? Para que ustedes entiendan. Esto, además de ser algo que aconteció realmente, simbólicamente, estamos hablando de la oscuridad en la que vivía Galilea. Santo Dios, aleluya. El Señor te muestra que en este lugar había oscuridad y que la manifestación del malvado ocurría aún más durante ese tiempo. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, sigamos leyendo. Dice, el sol se puso y le trajeron ahí todos los que tenían enfermedades en la noche. ¿Y a quién más? Y a los endemoniados.
personas que estaban siendo poseídas por los demonios, personas que estaban siendo poseídas por el demonio. Y dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, o sea que no cabían, habían tantos en Galilea que necesitaban. Estamos hablando de que de la segunda parte del pueblo de Dios, estamos hablando de Jerusalén, la bella, de Jerusalén donde el Espíritu de Dios debía de estar morando, era donde más demonios habían, donde más enfermos. ¿Por qué? Dios le dijo a ellos que no se mezclaran. Dios le dijo a ellos que no se mezclaran. Y al mezclarse se unieron a personas que adoraban a otros dioses y ellos mismos los adoraban. Y por ende, como esos supuestos dioses que ellos adoran no eran otra cosa, sino los mismos demonios que habían sido los que dejaron a Dios, que Dios lanzó por maldad, se apoderaban de esta gente, porque esta gente le abría las puertas a estos demonios y sacrificaban, ¿verdad? Entonces entendemos por medio de la palabra que los demonios dominaban la región de Galilea. Esa parte de Jerusalén estaba totalmente endemoniada. Esa parte de Israel estaba totalmente endemoniada. Entienden que estas personas en Israel, ¿verdad? Judá e Israel, perdón que dije Jerusalén, no es Jerusalén, es Judá e Israel. Estas partes de Israel, Galilea, y estas partes de Samaria, estaban llenas, todo lo que era Israel estaba lleno de personas no solamente enfermas físicamente, sino espiritualmente hablando. Gente que habían sido llamadas a ser lumbreras para el Dios Altísimo. Estamos hablando que Jesús, el Hijo de Dios, vivía en medio de demonios, de enfermos, de gente mezclada, que aunque muchos nos dice, ¿verdad? La palabra que Jesús dice, yo vine a buscar a la casa perdida de Israel, y le decía a muchos de los gentiles, yo no vine a ayudarle a ustedes porque realmente en Jerusalén necesitan tanto que yo no puedo dar de lo que es llamado a dárselos a los hijos para restaurarlos a ustedes. No es su tiempo aún. Pero aún así, Cristo encontró misericordia para nosotros. Aún así, a los gentiles se les dieron milagros porque su fe era mucho más grande que aquellos que estaban en Israel. Santo Dios, aleluya. Había dos casas las cuales Cristo tenía que restaurar. La israelita, la cual estaba llena de demonios y de enfermos, y la de Judá, que había tomado la ley, que había tomado esa misión espiritual que Dios le había dado para matar a los profetas y a aquellos que hablaban en contra de lo que ellos hacían. Una guerra espiritual. Jesús no solamente se enfrentaba a una guerra física de palabras en aquellos tiempos, sino que también se enfrentaba a la mayor guerra que el pueblo de Dios se pudiese haber enfrentar, y era él solo, porque ni aun los discípulos le ayudaban. Una guerra espiritual que era contra el mismo Satanás y aquellos que se llamaban escribas, aquellos que se llamaban sacerdotes, aquellos, los de la casa de Dios que dicen, yo tengo tantos años, Dios está conmigo y el Espíritu me lo dice. Contra esos Jesús se enfrentaba. Santo Dios, aleluya. Y nos dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le reconocían que él era hijo de Dios. ¿Qué dije anteriormente? Que el nazareno era una persona humilde que no quería ser reconocido públicamente. Y muchas veces vimos a Jesús diciendo, no digas lo que hice, hombre humilde. Pero además de eso, nazareno en Galilea, un hombre separado, en donde él entonces se separa. Pero Cristo nos va a enseñar algo diferente un poquito luego de los nazarenos. Jesús como nazareno, separado y apartado por Dios y ungido como su hijo cuando fue al bautismo de Juan.
nos dice la palabra que este niño nacido de la Virgen María, y virgen no porque sea una santa, sino porque no había conocido varón, este Jesús que fue sacado, separado por Dios desde el vientre de su madre, aún así estaba en una separación nazarena en el tiempo antes de su revelación. ¿Y por qué digo una revelación nazarena? Y habíamos hablado del vino, porque Jesús era el vino, Jesús era el agua, Jesús era la vida, Jesús era el todo. Jesús era separado desde antes del vientre de su madre, que el mundo lo conociera y nadie lo conoció durante el tiempo de su niñez hasta que su ministerio fue revelado. Y Jesús participó de muchas cosas. Participó de fiestas, participó del vino, participó porque Él era ¿qué? ¿Qué les dije que era Nazaret? Nacido, el nuevo, el nacido de Dios, el que en Él no había pecado, en el que en Él le quería mostrar lo que era el verdadero nazareno, le quería mostrar la verdadera separación, no solamente de cuerpo, sino de espíritu, que debía de llevar los hijos de Dios. Santo Dios, aleluya. ¿Qué nos dice? Que la separación de Cristo era de tal forma que Él podía sacar fuera demonios y curar enfermos. Ahora vamos a la segunda parte. Ya entendemos lo que es ser de Nazaret, ya entendemos la separación de, ¿verdad?, estas tribus. Ahora vamos a ver lo que es la verdadera separación espiritual que Cristo nos enseñó una y otra vez. Dice el 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Estamos hablando de que Jesús caminaba en medio de la oscuridad, porque Él entendía que las batallas espirituales comenzaban en la oscuridad. Y Él como hijo de Dios se levanta bien temprano de madrugada, lo que debemos hacer tú y yo, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Y nos dice que se fue y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y me di a la tarea de buscar un desierto. Todos conocemos lo que es un desierto, pero ¿entiendes lo que lees? Todos conocemos lo que es un desierto, pero ¿entiendes lo que lees? Aquí nos dice, y fue a un lugar, no fue al desierto, fue a un lugar desierto. Fue a un lugar desierto. Galilea estaba desierta. El Espíritu de Dios no estaba bajo ese pueblo. ¿Ustedes entienden? Y allí oraba. En ese lugar desierto, sin Dios, hablaba con el Padre. Y vamos a ver lo que es el desierto. El desierto es un lugar no poblado. Un lugar donde no hay personas. Con escasa flora y fauna. No hay. ¿Por qué? Debido a la poca agua. ¿Y quién era la agua? Ríos de agua viva. Cristo. Dificultad para la supervivencia de los seres vivos. No que no hay, que se hace difícil en un lugar desierto, en el desierto, que haya algo con vida. Santo Dios, aleluya. Ustedes entienden que Galilea estaba desierta, que en Galilea no había vida y que el Hijo de Dios fue enviado a este lugar a dar vida y vida en abundancia. Porque la muerte espiritual estaba allí, porque la vida espiritual no podía vivir allí porque no había hermanos. ¿Cuántos lugares, cuántas iglesias, cuántos hermanos hay que aparentan y tienen el nombre de Dios, pero su casa está desierta? De esta misma manera estaba Galilea, hermano, hermana. Y Jesús sabía que combatir significaba
el postrarse y adorar en medio de un lugar desierto, en medio de un lugar donde el Espíritu de Dios no se encontraba, menos que no te separaras, que no clamaras, que no fueras en medio de demonios y de enfermos, de gente en donde no había esperanza, gente que caminaba pero estaba muerta. Y él se fue y dice la palabra que luego del anochecer anterior, curar enfermos y demonios. Santo Dios, aleluya. En medio de la oscuridad, Jesucristo tenía que ir nuevamente al Padre en oración para que sus fuerzas fueran renovadas. Recuerden que Cristo vino en carne y el que diga lo contrario es un anticristo. Santo Dios, aleluya. Y nos dice la palabra que Cristo sale de sacar todos estos endemoniados y estas enfermedades de estos muertos en Galilea, No nos está hablando todavía de Samaria, solamente Galilea. Y nos dice que Cristo, luego de eso se va y que al palo de la mañana cuando se levanta, luego de dormir y de haber hecho todos estos milagros, hermanos, nos dice que se va a orar, a renovar esas fuerzas, entendiendo que necesita que siga la presencia del Padre a través de él ministrando, porque se iba a levantar nuevamente. Ese pueblo estaba lleno de demonios, lleno de enfermos. El Israel que Dios había puesto estaba totalmente dominado por Satanás. Estaba totalmente dominado por su padre, el diablo, al que ellos seguían. Santo Dios. Y nos dice la palabra que Simón le buscó. Y le buscó Simón y los que estaban con él. Simón y los que estaban con él. Y hallándolo, o sea, le encontraron en el lugar desierto, en Galilea, en Nazaret. Y le dijeron, perdón, no en Nazaret, en Galilea. Y le dijeron, todos te buscan. Todos te buscan, Jesús. Porque es que vieron lo que hicieron anoche y ellos saben que eso es la misericordia de Dios que vino a su pueblo nuevamente. Todos. Y cuando dicen todos, ¿verdad? Y te digo, ¿entiendes lo que lees? Son todos. Es el pueblo. Son sacerdotes. Son escribas. Son todos. Te están buscando todos los de esta región. Te estamos buscando, Jesús. Hasta los demonios están buscando quién tú eres, Jesús. Para descubrirte. Para descubrirte. Para que la gente se vaya detrás de ti y se olvide de qué, del Padre. No, es que es Dios a través de Cristo haciendo todas estas cosas. Santo Dios. Y Cristo quería mantenerse callado. Trabajando la obra del Padre callado, en humildad. ¿Tú entiendes lo que lees? Cristo no quería que se supiera aún. No era preciso. Él sabía que él tenía un tiempo y que si las cosas se aceleraban, si el enemigo iba a tratar de sacarlo antes de tiempo, el enemigo quería encontrar la estrategia de cómo sacarlo, porque sabía que muchos venían al Padre y vendrían al Padre por causa de él. O sea, había que sacarlo de circulación, como dicen en la calle, ¿verdad? Y dice que Jesús le dice, él les dijo, vamos a lugares vecinos, huyéndole, porque para que no les revelaran. Vamos a lugares vecinos para que predique también allí. O sea, no solamente aquí, hay más que tengo que hacer. Mira qué bonito lo que dice luego. Porque para esto he venido. Vamos a lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido, para predicar las buenas nuevas del Evangelio, de su Evangelio. Bendito Dios, aleluya. Y si leemos, quiero leerles esto que lo leí antes, está en el 1, capítulo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿El Evangelio de quién es? Del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos
y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Que el Hijo de Dios vino a buscar lo que se había perdido en Israel. Es el Evangelio de este tiempo. No era el Evangelio de que Cristo vino, murió, resucitó. Este no es el Evangelio, son dos evangelios diferentes. Él vino a predicar el Evangelio de que el reino de Dios se acercaba. El mismo que estaba predicando Juan anunciaba el antes, que venía el reino de Dios, que se arrepintieran antes. Ahora Jesús dijo, ahora el reino está aquí. Ahora el reino está aquí. Vengan y arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Creer en mí, que yo soy el Hijo del Dios viviente. Creer en mí, que yo soy el Hijo del Dios viviente, que vine a buscar lo que se había perdido en las ovejas, en la casa de Israel. Israel son las 12 tribus, ¿me entienden? Son las 12 tribus, pero hubo una separación en donde Israel se convirtió en el poder político y de guerra, y Judá se mantuvo en el poder político religioso. ¿Entienden? ¿Entienden, verdad? Espero que lo entiendan. Son dos, pero es uno, es un solo pueblo, y Cristo vino a buscarlo a ambos, porque ambos están perdidos. Pero se concentró primero en el norte, en Israel, en las 11 tribus. Y después dice el 39, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera, ¿qué? Demonios. Pero ahora les voy a decir lo que el Señor tiene en este mensaje, hermano. Cristo nos enseñó a nosotros una y otra vez que para sacar fuera demonios, que para sanar enfermos, que para tener los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu a su máxima expresión, hay que hacer una separación. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa, persona que estás en el mundo? Que el que no vive una vida en oración, el que no vive una vida en la revelación de Dios que viene por la oración, la lectura de la palabra, la separación de Dios. Esto es algo que la iglesia que tiene que entender. No puedes tener una revelación de Dios, salve que a Dios le plazca, ¿verdad? Si no tienes una relación con Dios, no es posible. Por eso nosotros como hijos de Dios, iglesia, escucha lo que el Espíritu dice. Tenemos que separarnos, tenemos que buscar tiempos de oración, tiempos de meditación, tiempos en Cristo. Y esto no es para ti, esto es para mí, esto es para el del mundo que quiere volver a los caminos de Cristo porque ya no aguanta más. Órale al Dios soberano por medio de Jesucristo y verás cómo cambiará, cómo todo aquello que te está adoloriendo va a ser nada ante la presencia de Dios. A ti, hijo de Dios, a ti que sirves en la iglesia y que estás perdido en la misma iglesia, que crees que predicas la palabra pero realmente no tienes una relación con Dios. Esa palabra no viene del Padre y tú lo sabes. Cristo nos enseñó que vivimos en un tiempo lleno de demonios y de enfermos, de gente que necesita ser libertada en el evangelio que Cristo le entregó a la iglesia. Porque ahora estamos viviendo el evangelio del Hijo de Dios, de que todos alcanzaremos salvación si nos arrepentimos y buscamos y creemos que Cristo murió y resucitó y que Él está para ti y para mí. Ese es el nuevo evangelio que Cristo nos entregó a través de Pablo. Y este evangelio hoy en día se vende. Este evangelio te sacó demonios, sí, das tanto. Este evangelio ha sido corrompido por muchas iglesias. Porque la iglesia se ha encargado de no enseñarle al pueblo que la oración, que la separación en un lugar desierto es necesaria. Que el buscar la palabra y conocerla es necesario, que el buscar a Dios individualmente es importante. Porque ahora la iglesia se enfatiza en que tienes que venir a la casa de Dios para poder tener una comunión con Dios. Y no le habla al pueblo de que aún viniendo a la iglesia, la relación, la separación, el esconderte en el lugar secreto con el Padre, es de gran y mayor importancia que venir a las sinagogas. ¿Por qué? Porque aunque Cristo predicaba en las sinagogas, Cristo estaba en la calle. Cristo estaba recorriendo y siendo Él el evangelio en sí mismo. Cristo estaba dando una palabra. ¿Cuántos hay de...? Mira,
No importa si es por aquí que Dios te manda a ti a predicar. Esta prédica la van a ver otras personas que quizás no van a la iglesia. Van a haber personas que sí van a la iglesia y que lo van a ver. En mi caso, Dios me ha llamado a alertar al pueblo de Dios. Mis mensajes mayormente son para el pueblo de Dios. Sí voy a tener quizás mensajes en algún momento cuando a Dios le plazca, pero yo no puedo predicar lo que Él no me da. Lo que Él me da es para el pueblo de Dios. Y te digo, iglesia, tienes que separarte. Esto no tiene que ver con el vino y el aceite. Esto tiene que ver con tu relación con Dios. Quizás tú y yo tengamos discrepancias y quizás tú y yo no estemos de acuerdo en muchas cosas que yo veo de una manera distinta a la tuya. Y para ponerlo así, por ejemplo, el pintarme el pelo, a mí Dios no me ha revelado que es un pecado. Dios me quiere de la manera en que yo vine a Él. Y Dios me utiliza en la manera en que yo vine a Él. Dios no me juzgó por lo que yo fui. Dios no me juzgó por lo que yo era. Dios me tomó tal y como soy. Me maquillo, quizás tú difieres de eso y mira, y te bendigo si Dios te ha sacado porque algo de ti ha sacado que a ti no te convenía. A mí no me lo ha sacado. Dios a mí no me dijo que el beber vino era malo, sí me dijo que emborracharse lo era. Y quizás tú y yo discrepamos en esto, pero hay algo que tenemos en común. Y es que el Evangelio de Cristo se tiene que predicar, iglesia. El Evangelio de Cristo tiene que predicarse. Tenemos que salvar las almas y tenemos que dejarnos de pelear por simpleces que la Biblia no habla, que no es parte de los mandamientos. Tenemos que dejar a un lado las doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que hablar de que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que no te quiere en pecado, en adulterio, fornicación, homosexualidad, brujería y santería. En eso estamos de acuerdo porque es bíblico. Y muchos quizás no le agrada la manera y me han hecho la guerra porque yo hablo de otras cosas que ellos en sus doctrinas no las admiten. Pues mira, para ti hay siervos que necesitan de ti y eso yo lo entiendo. Hay hombres y mujeres allá afuera que fueron alcohólicos, hay hombres y mujeres afuera que fueron prostitutas, hay hombres y mujeres afuera que tuvieron la osadía de creer que su belleza y la manera en que se comportaban como mujeres los iba a alcanzar y por tanto las iglesias quizás liberales no le convienen. Yo no voy a una iglesia liberal, pero yo entiendo el concepto bíblico. ¿Sabes por qué? Porque a mí Dios no me llama a una iglesia liberal en este momento. Dios me llama a una iglesia conservadora. Pero yo soy como soy y Dios me ama como yo soy. Y si a mí me echan de la iglesia por ser quien soy, pues ¿sabes qué? Eso no me va a apartar de Dios. No es que me hayan echado. Les explico. Porque hay muchos en el mundo que van a iglesias pentecostales doctrinales, lo que le llaman rajatabla, y porque le dicen algo, ya se quieren ir. No, hermano, de eso no se trata. Si Dios te puso ahí, quédate ahí, algo vas a aprender. Quizás Dios tiene otra iglesia para ti. Pero no te alejes de Dios porque alguien te hirió en la iglesia. Yo te lo vengo a decir yo, que he sido herida, lacerada, lastimada, que mi espíritu debería estar muerto en el suelo de tantas cosas. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo le he creído a ese Dios grande y maravilloso, el cual me llamó a mí, el cual me dijo a mí que yo iba a ser su hija, que no importa el daño que me hagan dentro de una iglesia doctrinal, yo sigo amando a Dios. Yo tengo que seguir amando a Dios sobre todas las cosas, porque es que el hombre no me dio a mí la salvación, fue Cristo. Y con esto no estoy diciendo, yo no tengo ningún problema en mi iglesia, no me malentiendan. Amo a mis pastores, los bendigo. Pero estoy ahí con un propósito y entiendo que la manera en que Dios me ha hecho a mí lo hizo con un propósito. Tengo muchas amistades y tengo familiares que son doctrinales, que creen en la sana doctrina, igual que lo creo yo. Y que tenemos diferencia en cuestión de maneras de vestirnos, en maneras de ciertas cosas. Y tengo familiares que son súper liberales, que también discrepo de ellos en muchas cosas, pero les amo. Y trato de enseñar lo que sé con mi vida, no lo que yo hablo. Con mi vida, que mi vida sea un testimonio. Y mi vida se trata de separarme en el secreto, como lo hago casi todos los sábados, no porque sea judaizante, entiéndanlo.
Es el día que tengo libre para separarle a Dios en casi toda su totalidad. Es el día que escojo para llevar el mensaje. Es el día que escojo para entrar en la presencia del Padre y poder tener libertad en mi espíritu de que no va a haber interrupciones de un trabajo, de alguien llamándome, que no va a haber gente que me va a estar molestando. Pero iglesia, yo necesito que tú entiendas que tienes que dejarte de criticar la apariencia física y concentrarte en enseñarle a los del mundo que la vida que se vive en oración, en ayuno, en separación para Dios, es la que hace que esta fuerza de echar fuera demonios, de predicar una palabra que tenga un mensaje poderoso, de sanar enfermos y de hacer todos los milagros que Dios nos dijo que haríamos y que haremos, se encuentra en esto, en buscar a Dios, en meternos en la oración, en meternos en el secreto. Yo espero que este mensaje haya sido de edificación. No voy a hablar más porque Dios no me ha dado nada más. Pero espero que este mensaje sea de edificación para tu vida. Señor Padre, bendice a cada una de las personas que están viendo este video. Bendice a cada una de las personas, mi Dios, que en esta hora esta palabra les ha tocado el corazón. Yo te pido que tú les reveles, Señor, que el secreto de tu presencia es lo que necesitan para que el Espíritu Santo pueda manifestarse a través de los dones, Señor, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que tú actúes en tu presencia, Señor, en el corazón de cada uno de ellos. Bendice su casa, bendice su vida, bendice su familia, Señor. Renueva su corazón, renueva su mente. Llénalos de la presencia del Espíritu Santo, sea que te sirvan o que no, Señor. Que este mensaje toque el corazón para que puedan buscarte. Aquellos que se han apartado y que no saben cómo regresar, como estuve un día yo, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe a regresar a casa, porque los tiempos son cortos y el día se acerca en que nuestro Cristo va a venir y no nos va a dar otro evangelio. Viene a juzgarnos. Oh Dios, ten misericordia y renueva la vida de aquellos que están en Nazaret, que están en Galilea perdidos, Señor. Tanto en la iglesia como fuera de ella. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los llene de su presencia. Busquen la palabra. A mí también me empujaron con violencia. Busca la palabra. Iglesia, ¿entiendes lo que lees?